Excelente, seguimos la conversación aquí en el podcast que ya oficialmente tiene nombre, Diosito Podcast. Diosito Podcast me encantó. Muy bien, muy bien. Y aquí estamos nuevamente Ángel González, con quien estamos. Andrés Tamesi. Chucho Hernández, y muy contento y agradecido nuevamente con ustedes, muchachos, y que bendiga esto a quien le llegue. Amén. Pues bueno, La vez pasada nos quedamos en un cliffhanger que estabas explicando. ¿qué es un cliffhanger? Porque la vez pasada lo mencionamos tú y yo y luego... Sí, pues o sea, básicamente dejamos sin cerrar todos los temas, ¿no? Hubo un par que se quedaron abiertos y que estamos emocionados por explorar esta vez que hablemos. Sí, ya iba cerrando tema y a este Chucho se le ocurre decir, así como cuando cuando fui a misionar a Sí. prisión y yo de que, Yo también me quedé de que, ok, sí, eso es súper interesante. Bueno, ese clip del que hablo lo podemos traducir como que dejé la reja de la prisión entreabierta. Muy bien, muy bien. Sí, no, la primera vez fuimos en familia y fuimos con cierto temor, pero se portan también los internos y reciben todo con tanta gratitud que olvidas de dónde estás, te olvidas de realmente, pues ahora sí que podemos decir literalmente que es la primera vez que tenemos un público totalmente cautivo, porque así lo vimos. Alrededor, ¿en qué año pasó eso? O sea, para ponernos en contexto. Eh, Creo que fue allá por el año 2001, 2002, más o menos. Empezamos a trabajar con la paz. Sí, es el Antiguo Testamento. Ahí conocimos a Moisés, Elías, Eliseo. No, pero que estuvo muy interesante porque empezamos una aventura. Trabajamos con un equipo de la pastoral penitenciaria. Nos invitaron, pero ya después fueron otros grupos y empezó una aventura para nosotros, eh, pues muy ley de vida, una enseñanza de vida que no vamos a olvidar nunca. Tenemos un montón de cartas que los internos nos hicieron llegar. Ya arrancamos así ahorita con esto de lleno. Ahorita vamos dándole forma, ¿no? Dándole contenido también, pero vale mucho la pena porque son muchas las experiencias. Eh, de entrada, yo en el concierto lo que les decía a los internos es que le cambiaran el chip y no dijeran ya estoy pagando una condena le digo, aprovecha este tiempo y vívelo como un retiro espiritual. ¿Qué te parece si le pones en lugar de condena, hacer un proceso espiritual el tiempo que vayas a estar aquí? Y eso va a darle un sentido favorable en medio de estas circunstancias tan difíciles. Yo no estoy minimizando el hecho de que estar en la cárcel, pues, por más ganas que le eches y por más, no sé, que leas, que hagas deporte, que un montón de cosas. eh, lo digo por la experiencia de uno de ellos que me decía, esto es el infierno. Aquí estoy en el infierno. Este hombre me contaba eso. A él lo agarraron con heroína y me dijo, voy a estar 30 años aquí. Soy de Chiapas. Eh, Dice, y aquí tomé la decisión de encontrarme con Dios. Dice, si tú no te aferras a Dios, a alguien mayor que tú, aquí te mueres de tristeza. No necesitas que nadie venga a matarte. Tú te vas a morir solo de tristeza, de pena, de dolor. Dice, yo veo cómo viene mucha gente, familiares de mis compañeros, vienen a visitarlos y mi familia no puede venir porque están muy lejos. Dice, entonces tengo que buscar la relación con alguien cercano y ese cercano al que encontré aquí fue Dios. Dice, esto es un infierno, pero gracias a esa presencia de Dios en mi vida, esto se transformó en mi cielo. Dice, yo te puedo decir así con toda honestidad que mi experiencia en la cárcel es una experiencia de cielo. En un principio estaba muy enojado, muy amargado, dice yo, decía, pues estoy viviendo con gente con la que no quiero estar. Yo con ellos como, duermo y estoy aquí todo el tiempo con gente con la que no quiero estar. Dice, ahora aquí he encontrado amigos que la verdad son invaluables y eso me lo hizo ver Dios. Dice, eso es gracias a Dios. Entonces,
no dejaba este hombre de insistirme, este que era mi infierno, ahora se convirtió en mi cielo por esa presencia de Dios. Y, y los mejores consejos que, entre tantos, ¿no?, que he escuchado, me decía, valoren lo que tienen. La libertad, la verdad, es un valor increíble. Valoren su libertad. Dice, valora con quién comes todos los días, que es tu familia. Nosotros al siguiente día que fuimos, estábamos sentados a la mesa, Miriam, mis 3 hijos y yo, y empezamos a llorar de la nada. O sea, no podíamos comer. Nos acordamos de ese consejo y no podíamos así pasar un bocado porque, o sea, ahorita se me hace el nudo en la garganta, ¿no? Pero ese día estaba tan fresco y de verdad le dimos gracias a Dios porque dice, lo que ustedes tienen es un milagro, el milagro de comer juntos con los que aman, estar juntos con los que aman. Entonces valoren ese milagro. Y otro de los testimonios ahí fue un hombre que entendió el cambiarle el chip, ¿no? El hacer de aquel lugar un lugar de retiro, un retiro espiritual. Y me dice, yo todavía tengo 22 años aquí, o sea, me quedan 22 años, dice, de retiro espiritual, porque maté a mi esposa a golpes, así. Como un protocolo, tú no les puedes preguntar qué hicieron, pero si ellos vienen y te confían, tú los escuchas y pues platicas con ellos un momento. Y este hombre me contó eso, ¿no? Así como el otro me contó que había traficado con heroína. Eh, no sé, es un lugar donde, si bien hay violadores, asesinos, secuestradores, gente que ha robado, hay de todo. Y también hay gente inocente, por supuesto, ¿no? Eh, Pudimos en estos encuentros, que fueron muchos, pudimos encontrar en muchos de ellos a personas que viven con una mayor libertad de los que andamos en la calle. Eh, es la verdad es una locura, es algo muy friki que solamente Dios puede hacer cuando alguien decide encontrarse con Él en donde sea, pero especialmente esta raza. Así es algo que para nosotros fue, pues, una experiencia, una enseñanza de vida que jamás vamos a olvidar, la verdad. O sea, para nosotros nos marcó el corazón la experiencia de la cárcel, eh, la experiencia de trabajar en los tiraderos de basura también, nuestra misión que le llamábamos permanente porque estábamos al pendiente todo el tiempo de la necesidad de 250 familias aproximadamente. ¿Dónde era eso de los tiraderos de basura? Era un... En la periferia, pues es donde siempre el Señor nos ha llevado a servir. Empezamos hace mucho tiempo en un lugar que se llama La Isla, acá por el Cerro de Topo Chico, donde termina. Pero después surgió un lugar todavía más necesitado que era el Ranchito en Guadalupe, Nuevo León, casi llegando a la caseta que va a Reynosa. Y, y para nosotros eso también fue algo totalmente pues, radical, un cambio radical de ver la otra realidad, de ver al Jesús pobre, pero pobre. eh, y empezamos pues, no sé, empezamos ahí con una dinámica de cambiarles muchos hábitos. O sea, el proveerles en el comedor, que se organizó un comedor, proveerles lo necesario para que tuvieran lo básico, ¿sí? O sea, arroz, frijol, maíz, les llevábamos despensas a cada familia, pero el comedor se abastecía porque de ahí se alimentaban niños, se alimentaban ancianos, se alimentaban familias que de plano no tenían nada, ni comida, ¿no? Y la higiene también muy importante, o sea, vivían en una situación donde convivían con ratas todo el tiempo, ¿no? O sea, tenían que colgar lo que les llamábamos de comida, lo tenían que colgar en tendederos como si fuera ropa, porque si no las ratas les hacían un daño. Este, Había infecciones en la piel. Ese polvo que se va haciendo, lo que hace la basura, no es tierra, no es un polvo que está sucio. Entonces había gran cantidad de infecciones en la piel, especialmente los niños que están más cerca del suelo. Eh, entonces fueron campañas de higiene. Llevábamos equipos de estilistas
Y, y digo, es muy crudo decirlo, pero tú veías cómo les estaban lavando el cabello y flotaban, pero eran cantidades industriales de piojos así en donde les estaban enjuagando el pelo, estaban ahí flotando en el agua. Y esa es la realidad que tenemos. O sea, ese es el Jesús con el que de pronto a muchos no nos gusta convivir, pero está ahí. Está en la cárcel, porque nos tocó verlo en la cárcel, de verdad. Está entre estos hermanos y hermanas que la verdad sufren muchísimo. Y la otra realidad también, pues los enfermos, Dios nos ha hablado muy fuerte a través de la gente enferma. Hemos convivido con muchos moribundos y hemos visto a Dios en esas personas. Y lo que me gusta siempre es sacar en conclusión, porque eh, a pesar de mucho dolor, a pesar de esto tan difícil, pero que es real, puedes encontrar alegría en esas personas y no te lo explican, ¿no? Es algo muy random que dices, ¿de dónde es? O sea, tiene todo el derecho hasta para demandar a Dios si quiere, ¿no? Pues, meterle abogados a Dios. Y aún así pueden decir que su experiencia con Dios les cambió la vida, como lo decía este hombre en la cárcel. Eh, un día en los tiraderos de basura, un Viernes Santo, estábamos viviendo ese momento de la crucifixión. Y yo tenía una niña a mi lado de ahí del ranchito, una niña de 7 años, descalza, toda sucia. Y volteo y le digo, ¿eres feliz? Y me dice, soy muy feliz. Y le digo, ¿por qué eres feliz? Y apunta a la cruz, dice, porque Él me ama mucho. Y eso me hace feliz, eso me hace feliz. Y, y sacamos en conclusión, hablando de la felicidad, pero no la felicidad que se mide con los parámetros de esta tierra, porque medir la felicidad con los parámetros de este mundo es muy pobre, esa felicidad tiene fecha de caducidad. Hablar de felicidad, pero desde la eternidad, de cara a la eternidad. Esa resurrección que nos espera a todos, pero ¿qué tal que atraemos eso cuando tenemos ese encuentro con Dios en nuestro día a día y lo hacemos, lo encarnamos, ¿no? Nos encarnamos así como lo hizo Cristo Jesús a esa eternidad que a todos nos está esperando, porque la felicidad puede ser aquí ahora para nosotros, ¿no? Como algo que Dios nos regala para que nuestra vida tenga un sentido. Porque si ellos le encontraron un sentido, nosotros teniendo, pero podríamos decirlo que todo, nos seguimos que... Se aferran como al después, al más tarde, a cuando Ajá, llegue la siguiente vida, pero en realidad tú eres parte de la creación de Dios, estás viviendo o sea, estás teniendo una experiencia con Dios a cada momento y tienes que aprovecharlo, ¿no? Tienes que aprovechar de eso mientras estás vivo también. No nomás es todo de esperar después, ¿no? sí, yo creo que se trata de despertar. Ujú. Y, y muchos vivimos dormidos o, o no tenemos el tiempo, ¿no? También, no nos damos el tiempo. Democráticamente Dios nos da las mismas 24 horas del día a todos. Igual a la gente que se ha encontrado con Él y que le ha encontrado el sentido a todo esto, tiene las mismas 24 horas que yo tengo, que ustedes tienen, que todos tenemos. Y se trata aquí, yo creo, de querer, de decir, pues, eh, me interesa este estilo de vida, ¿no? Adoptar este estilo de vida para mí, para mi familia. Y, y volviendo resumiendo ya estos 3 puntos que quisiera yo tocar respecto a la cárcel, a los tiraderos y a los moribundos. Conocimos en un hospital en el centro de Los Ángeles a un enfermo de SIDA de 34 años, Dennis. Es una historia increíble la de Dennis. Fuimos a llevarle la comunión con un amigo sacerdote una semana antes de Semana Santa, estábamos allá. Y cuando fuimos, el padre le muestra la Eucaristía y le dice, Él es Jesús, ¿qué le pides? Y pues uno espera que el enfermo diga, pues un milagro, ¿no? Un milagro. Su familia lo había abandonado en ese hospital, estaba solo. O que él dijera, pues que me regrese a mi familia, a mis amigos, no sé. ¿Qué le pides a Jesús? Y la respuesta de verdad, me cayó la boca y es otra lección de vida que quiero compartir. Lo único que yo le pido, decía Denis, es que me regale un corazón humilde y sencillo como el suyo. Es todo lo que quiero, es todo lo que necesito. Wow. Eh,
saco en conclusión que, pues que la peor cárcel no es la de este amigo que me dijo, voy a estar aquí muchos años. La peor cárcel es la de aquella persona que vive de espaldas al amor, que vive de espaldas a Dios, al prójimo, y que se cierra, ¿no? Como dice, ¿no? O sea, que no quiere despertar, que quiere estar sí, atrapado en ese estado. hay una frase en latín que dice, el ser humano vive incurvatus in se, o sea, mirándose el ombligo todo el tiempo. Pero cuando levantamos la cabeza y Como un vemos, camarón. sí, exactamente, qué rico a los camarones. No, no. Qué, qué buena comparación, Angelito. Sí, como un camarón. Son los camarones humanos. Eh, Estaría chido y un camarón man. es algo así, o sea, tan real, ¿no? Cuando estamos eh, viéndonos solamente a nosotros mismos, nos perdemos todo lo que hay a nuestro alrededor. Entonces, la peor cáncer, pienso, es el de aquella persona que vive de espaldas a todo esto que mencioné. Y la peor pobreza no es la de esta niña de las que les hablaba. La peor pobreza también es ese corazón de piedra, ese corazón duro que se cierra al amor, que se cierra a tantos regalos que nos ofrece la vida todo el tiempo. Y la peor enfermedad no es el SIDA de Denis ni el cáncer de nadie. La peor enfermedad, de verdad, es ese egoísmo en el que vivimos nosotros como si no existiera nadie más en este planeta, cuando hay de verdad una riqueza y una belleza que no queremos abrazar por miedo, por egoísmo, por estar mirándonos al ombligo como el camarón, dice Angelito. A mí, pues ahorita no sé en qué fecha están escuchando esto, pero acabamos de pasar los oficios de Semana Santa. Y algo que me he dado cuenta es que pasa muchas veces, pues desde fines prácticos, cuando estás triste es muchas veces porque estás solo y porque te quedas tú solo pensando en ti mismo y así. Y lo que recurres es a hablar con tus compas y así, ¿no? Entonces, cuando hablas está dicho porque materializas los pensamientos, los pones ahí y los rebotan y te Exacto. das cuenta que no es como que un tan big deal. Y así, entonces cuando vuelves a ensimismarte, vuelve a pasar, ¿no? Y me pasó justo en los oficios de Semana Santa, sí fue el jueves. El jueves, pues, me tocó servir tocando el cajón y así. Y vi amigos que hace mucho que no veía y pues nos compartieron acá noticias muy padres de que uno va a ser papá y así. O sea, fueron como que una alegría muy genuina que me pasó y así. Y ese día dije que no manches, o sea, esta felicidad es palpable el día. Y aparte recordamos el día que Jesucristo instituye la Eucaristía y así. Pero después de eso nos vamos y nos vamos a orar a la velada, ¿no? Y en el momento de la velada me siento en el cajón y así, y me quedo solo con mis pensamientos y empiezo a pensar en mí y me pega un bajón. Me empieza a pegar el ¿por qué? Porque estuve tan ensimismado que no pude sentir la alegría que sentía cuando estaba de que en comunidad, ¿no? No sé si tenga algo de sentido y lo veo mucho en base a esto, ¿no? Que acabamos de mencionar sobre cómo estamos tan ensimismados que no nos damos cuenta de los milagros que pasan al día a día, ¿no? Es totalmente cierto, Ángel. Eh, yo quisiera compartirles algo que me gustan mucho esos evangelios que pasan muy rapidito o no los queremos leer porque o no le entendemos o nos están pisando los callos. Juan 11:35. Jesús Cuando lloró. Jesús lloró. Así nada más. Es de pronto muy común, ¿no? Yo recuerdo que Jonathan, nuestro hijo más chico, cuando hizo su primera comunión, le regalaron una Biblia. Y un día entré a su cuarto y le había arrancado todas las páginas del Apocalipsis. Y le digo, ¿por qué, flaco? ¿Por qué hiciste eso? Y dice, no, no me gusta, me da mucho miedo. Es, hay, hay evangelios que no nos gustan, que nos dan miedo y hacemos, no lo hacemos, ¿verdad? Pero quisiéramos ser tan honestos como Jonathan y quitar esas páginas. Y esta es una de esas páginas, volviendo un poco a ese sentido de ser misioneros, de ser misión. Que quisiera hacer una aclaración, la misión es de todos, no son unos cuantos los llamados, cada bautizado, sí, cada persona que se decide, eh, sea católico o no sea católico, cada persona que toma la decisión de amar al prójimo es una persona
en misión. Y eso lo padre de todo esto. O sea, acabamos de pasar una temporada, acabamos de pasar estos días de fuertes, ¿no? De Semana Santa. Y previo a la Semana Santa, en muchas comunidades se hace esa famosa misa de envío, ¿no? Se envía gente a los municipios o a otros estados, ¿no? A ejidos. Y está bien, nos tocó estar en una hora santa antes de Semana Santa y era el envío en la parroquia de Corpus Christi. Y les dije lo que pienso. A veces soy peligroso cuando digo lo que pienso, pero les dije lo que pienso. Les decía, esto es eventual. Esto es eventual. Esto que van a hacer ustedes no lo hacen todo el tiempo. Se hace en Semana Santa, se hace en verano, se hace en Navidad. Es algo eventual, extraordinario. Pero la misión está ocurriendo todo el tiempo. O sea, la misión no son eventos en la iglesia. La misión es todo el tiempo. Nosotros cuando éramos jóvenes, Miriam y yo, nuestro párroco, el padre Pedro Garza Puente, que es un genio, despedía la misa, la primera vez nos sacó de onda, ¿no? Despedía la misa de esta manera, decía, pueden ir en paz, la misa ha comenzado. Entonces nos volvimos todos y dice, no se saquen de onda, lo que estoy diciendo tiene sentido, la misa, que es la misión, ha comenzado, pero la misión comienza allá afuera. La misión comienza en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela. La misión ocurre todo el tiempo. La misión no es solamente, como les decía, algo eventual, algo de vez en cuando. Es algo que está pasando ahora. Es como decir la salvación, ¿no? Como decía hace unos momentos, ver muchas cosas de cara a la eternidad. Cuando hacemos eso, nos distraemos de que es algo que está ocurriendo ahora mismo. O sea, la salvación está pasando ahora mismo. El Señor nos está salvando todo el tiempo a todos. Todo el tiempo. Obviamente, todo apunta, como decía Máximo Décimo Meridio, todo lo que hacemos apunta a la eternidad, ¿verdad? Todo tiene eco en la eternidad. Pero ahora mismo, o sea, ¿por qué no pensar que la misión ahorita mismo está ocurriendo aquí entre nosotros tres con lo que estamos compartiendo? Porque esto va a misionar a alguien que escuche o lo está haciendo con nosotros. Pero el texto que quiero compartirles, espero no, o sí, pisar o no pisar callos. Todos tenemos callos. Yo también ocupo que la gente me pise los callos para despertarme. Es un texto que aparece en Marcos 11, del verso 12 en adelante, y es cuando Jesús va saliendo de Betania. Dice que a lo lejos vio una higuera y como sintió hambre, se acercó a la higuera a ver si encontraba higos. Pero dice bien clarito el texto y hasta lo subrayé porque me encantó. Dice, pero no encontró higos porque no era temporada de higos. Solo tenía hojas. Entonces Jesús maldice a la higuera. La maldice que nadie más vuelva a comer frutos de ti. Entonces al siguiente día temprano van pasando nuevamente por ahí y los apóstoles le dicen, Señor, la higuera que maldijiste está seca hasta la raíz. Y se sorprenden de eso. Dice, no se sorprendan. Dice, miren, si tuvieran ustedes una fe tan grande, podrían decirle a ese monte que se moviera del lugar y el monte nos obedecería. Entonces, voy a tocar dos puntos que espero poder amarrar bien, ¿no? Con el tema primero de la higuera y después de la fe que mueve montañas. La higuera, pues su único pecado, podríamos decirlo así, era respetar la temporada. ¿Sí? Escrupulosamente estaba respetando una temporada, no era tiempo de higos, dice el texto. ¿Qué hizo la higuera? Pues no doy higos, ¿no? A veces creemos que no sé, que los maestros son muy exigentes porque cargan mucha tarea, porque Dios es más exigente. Y espero no escandalizar a nadie. Mis papás son muy exigentes. O sea, tú eres libre en este punto. Mis papás son muy exigentes porque me imponen horarios, porque me ponen reglas en la casa. Dios es más exigente. O la gente en el trabajo, mi jefe exige mucho. Dios exige hasta en vacaciones.
Dios nos pide resultados hasta en vacaciones. Entonces no podemos reducir la misión solamente a ciertas fechas o a ciertos momentos que vivimos como iglesia. La misión está ocurriendo todo el tiempo. Dios viene todo el tiempo, si nosotros fuéramos la higuera, y viene a rebuscar, viene buscando frutos, porque tiene hambre, porque ocupa, si queremos verlo así, no ocupa nada, pero porque Él quiere, viene a buscar frutos. Y como en este texto, solo encuentra hojitas. Mira mi hojita de mi bautizo, aquí está, ¿sí? Mira mi hojita cuando hice la primera comunión, la confirmación. Mira mi hojita cuando me casé. Y si no, vemos hacia la resurrección, porque para resumir esto, tenemos que ir por la vida no viendo nada más aquí en corto, sino apuntando siempre hacia la resurrección. ¿Sí? Si no hacemos eso demasiado tarde, va a haber otra hojita, nuestra extrema unción, y ahí ya no hay remedio. Entonces tenemos que ponerle mucha atención a esos puntos que son muy importantes. Estamos Ahora llamados. entiendo por qué estás tan preocupado de que no, ok, pues aclaro lo que voy a decir. Ahora entiendo por qué aclaraste como 20 veces. Es que estamos de verdad todos llamados a dar frutos, porque Dios nos ha dado las capacidades a todos para eso. Hacer árboles frutales, no árboles de ornato. Yo no soy un ficus, no, de una sombrita ni nada más pedorra. No, yo estoy llamado a dar frutos. O sea, es mi tarea, es mi responsabilidad como cristiano. Mm, el amor nos exige hacer milagros. O sea, no está mal que lo diga, pero de verdad el amor nos hace un llamado a hacer milagros. No, no es mentira, porque Jesús dice, ustedes harán cosas todavía más grandes que yo. Pero nos tenemos que creer eso. O sea, nos tenemos de verdad que meter en ese papel y en esa realidad. Que esta humanidad no se va a solucionar solita todas las broncas que hay, ¿no? O sea, vemos con dramatismo cómo la humanidad avanza en esta noche oscura, ¿sí? Y pues estamos llamados en medio de esa oscuridad a hacer luz, a hacer sal. De hecho, me encanta cuando Jesús usa el término luz del mundo y sal de la tierra, mencionando a la iglesia en eso. Me encanta porque la luz se agrupa y alumbra más, ¿no? Es algo muy loco. Entre más luz hay, pues más se alumbra el lugar, ¿no? El teatro o la iglesia o qué sé yo. Y la sal funciona al revés. La sal está junta ahí en el salero, ahí no sirve de nada. La sal funciona cuando se esparce, cuando la compartimos, ¿no? Cuando va y hace su labor, que es preservar los alimentos. Aquí hago un paréntesis porque un día, yo soy fan de la carne asada, así como tantos. Un día un amigo nos invitó, un día un amigo nos invitó a una carne asada y eran unos tomahawk, pero así de este pelo. Yo llegué y los vi y dije, esto va a ser riquísimo. Yo soy de ponerle poquita sal en grano a la carne, estoy babeando. Piensa que era viernes de Cuaresma y no podías comer. También he comido carne en mierda de cuarentena, no pasa nada. Pero, También. pero yo le pongo un poco de sal en grano y es todo. La carne, la buena carne no ocupa más que un poco de sal, un poco de pimienta si tú quieres. Yo cuando vi esos cortes, este amigo, vi cómo trajo tajín y sazonador y esto y bañó esos Y cortes. No, eso es anatema, dije yo. Los bañó así y le digo a la gente, ¿sabes a qué sabía ese corte? Sabía a jícama con chile, ya no sabía carne. Es un pecado hacer eso. Pero mira, un poco de sal en un buen corte y la sal se pierde humildemente. Y ese es el llamado que Jesús nos hace simple. O sea, tú le das sazón a esto y humildemente te desapareces. Pero volviendo al texto, ¿no? O sea, estamos aquí para ser luz del mundo y sal de la tierra. Estamos aquí para hacer lo contrario a esa higuera, ¿no? Dar frutos, esa es nuestra tarea. O sea, tuvo que morir una higuera para que aprendiéramos esto, ¿no?
O sea, me encantaría que dijera abajo, en esta historia no murió ninguna higuera ni fue lastimada ninguna. No, pero sí, Un disclaimer. sí, colgó los tenis la higuera. Pero ahora me voy al final de ese texto, cuando Jesús les habla de mover montañas, y eso también es muy interesante para la misión, porque hay una montaña donde está Pedro, Santiago y Juan con Jesús, que es la montaña del Tabor, que es el momento de la transfiguración. Y en ese lugar ocurre... ¿Puedes explicar a grandes rasgos qué es la transfiguración? Por favor. Bueno, la transfiguración es ese momento en que Jesús aparece dialogando con Elías y Moisés. Fue el cielo que bajó a ese momento. La transfiguración, la transfiguración la podríamos comparar, no sé, con esa ropa que Adán y Eva tenían, porque los pintan como que estaban desnudos, ¿no? No me quiero meter en controversias ahorita, sí. Cuando Adán y Eva pecan, se descubren desnudos, pero realmente lo que había era como un halo de gracia, ¿no? Era una gracia, porque dice, era tan luminoso lo que pasó en la transfiguración, que no hay blancura en esta tierra que se le pueda comparar. Entonces, Pero me lo he imaginado como el efecto de Shrek cuando se transforma en... ándale, sí, Ya, algo así, sí, Escuchan la música de que y brilla y explota de luz. Sí, Ah, Jesús se convierte en Super Jesús. podríamos, exacto, podríamos usar ese ejemplo de Shrek, me gusta mucho. De hecho, cuando veo al burrito que lleva Jesús en el Evangelio, me imagino al burro de Shrek también. Que ya merito. Pero no, Y ese. acá ocurre en este momento de la transfiguración, que era tanta la emoción de Pedro, que va y le sugiere a Jesús, ¿qué tal que nos quedamos acá, no? O sea, así como el llamado que todos tenemos, pues el llamado de Jesús era ir a entregar su vida en Jerusalén, en la cruz. Entonces Pedro se lo está diciendo con buenas intenciones, yo no veo mala onda en esto, ¿no? Pero le dice, ¿qué tal que nos quedamos acá? Hacemos 3 chozas, una para Elías, otra para Moisés, otra para ti. Y era como, vamos a prolongar lo más que se puede este momento. Somos muy románticos, de verdad, y a veces el romanticismo sí afecta mucho ese trabajo misional. Pero Jesús les hace ver bien claro, ¿no? Que él tenía todavía mucho que hacer en Jerusalén. Y el texto lo presenta así, ¿no? O sea, lo primero que hace Jesús al bajar del monte Tabor es servir. Lo primero que hace es liberar a un joven endemoniado. Eso es lo primero que hace. Estamos en el monte, que es el encuentro con Dios. Podríamos traducirlo con la hora santa o con la misa. Pero nos está esperando todo el tiempo el valle donde está la necesidad de mis hermanos. Entonces, yo no me puedo quedar en el monte todo el tiempo. Es como Porque la el persona trabajo... que mencionabas en el podcast pasado, Sí, ¿no? O sea, exacto. si no te quedes encerrado, ve al mar a darle. Sí, es la tarea, ¿no? Porque Claro. no voy a decir quién ni nada, ¿no? Pero no tengan miedo. Si te van a cancelar, no va a ser por esto. Pero yo veo muchas comunidades y veo la que Pinky Cerebro. Sí, o sea, nos quedamos en el laboratorio y ahí armamos unas historias buenísimas, sí, y no salimos nunca, o sea, ellos jamás salieron de ese laboratorio. Pinky y Cerebro hacían todo dentro de ese laboratorio y ahí ocurría todo, pero no vivían en la realidad. Y estamos llamados a vivir en la realidad, y la realidad, no estoy diciendo que lo que se vive en la iglesia no sea real, no, pero esa realidad la tenemos que mover, tenemos que tener la fe para mover la montaña del Tabor a la sociedad. Que la sociedad se contagie de eso que nosotros hemos experimentado en este encuentro con Dios. Insistiendo en el tema... ¿Sabes cómo te vas a encontrar con Dios cuando sales, no? O sea, porque mucha gente le tiene miedo a salirse
Y de hecho, Ángel y yo estábamos hablando de esto después de la conversación pasada, y es de que mucha gente tiene miedo de salirse del círculo porque siente como que me alejo de mi comunidad, me alejo de mi gente y me alejo de Dios. Y es de que no. Dios lo encontrarás donde sea y siempre está Sí. contigo. Y una de las cosas que hablamos, Ángel, es nosotros fuimos a una escuela de artes, ¿no? No es un lugar donde tradicionalmente te encuentras a las personas más religiosas. Y a las personas que respeten la iglesia, más que nada. Más que nada, no. Y luego, donde menos lo esperábamos, encontrábamos a gente que nos evangelizaba a nosotros, ¿no? Y uno era un joven increíble, muy brillante, Un amigo que muy, queremos mucho. muy entrado, lo queremos mucho, muy entrado a la comunidad LGBT, es gay, pero él conoce, o sea, él terminó siendo que él conocía más de la Biblia que cualquiera de nosotros. Sí. Yes. Y algo que él nos mencionó, que Andrés me contó ayer, es que nuestro grupo de amigos siempre hemos sido así como que nos abrazábamos y así de que, o sea, nos valía demostrar el amor. El afecto. Ajá, exactamente, cuando en realidad es que mucha gente, pues como hombres, muchas veces nos decían de que no muestres eso, ¿no? Y algo que no se reconocía él desde que está bien chido ver cómo se quieren como amigos, que es como, pues lo dice en los hechos, incluso de que Sí. ve cómo se aman, o sea, y de esa forma. Es que todo está ahí. Y la gente, crea o no crea en Dios, lo recibe, lo percibe. Como les decía cuando íbamos a las cárceles, lo agradecen. O sea, lo agradecen, lo toman de verdad con gratitud. Y eso rompe barreras, rompe hielo, rompe un montón de criterios estúpidos que de pronto nos vamos formando, ¿no? Sí. Hay mucha necesidad, como les decía, de llevar esta montaña, ¿no? Este encuentro de Dios que todos tenemos. Y aquí yo creo que hablando desde mi experiencia, yo como músico, cuando empecé este encuentro con Dios, yo no he dejado de ser músico. Muchas personas creen que es que voy a tener que dejar esto o aquello. No, o sea, yo sigo siendo músico. Y yo veo, y me refiero a los laicos, ¿no? Que es el grueso de la iglesia, ¿no? Yo veo la urgencia que tenemos por si Dios no está tan preocupado, si me permiten esa expresión, Dios no está tan preocupado pensando qué estás haciendo tú, Ángel, qué estás haciendo tú, Andrés, qué estás haciendo tú, Chucho, el domingo. Porque Él ya sabe que vamos a estar en la iglesia, ¿sí? O que Él ya sabe. A Dios lo que le importa es dónde vamos a estar el resto de la semana y de qué manera. Entonces, Vamos a cuando... misión. Sí, es que eso es más todo el tiempo, ¿no? O sea, el domingo... Nos estabas hablando antes de que comenzáramos esto, es de que mucha gente tiene la pregunta, ¿qué me toca, no? ¿Qué tengo que hacer, Sí. no? Tiene como que esa ¿Dónde me quiere Dios? Sí, me dicen los jóvenes, ¿dónde me quiere Dios? Le digo, ahí donde estás. Y la pregunta que tienes que hacerte es cómo y de qué manera. Bueno, pues siendo amor, siendo misericordia, siendo útil, empezando por casa, ¿no? Siempre les aclaro, el punto de partida es el hogar siempre, para todos, solteros, casados, para todos, ¿no? Y retomando un poco todo esto que les decía, o sea, nos tenemos que visualizar. No está mal que diga que todos los bautizados somos misioneros, porque lo somos. Algunos no lo saben, y ahora que vayan a escuchar esto ya los voy a empaletar porque ya lo van a saber, ya no hay barra, pero somos personas Espero que nos estamos... hayan perdido el podcast antes, o como que dijeron de que, lo perdimos antes de que Chucho dijera eso, entonces a mí no me toca. de que ser misionero. Y no vayan a editar esto. No, pero somos todos, vamos a considerarnos todos personas normales, ¿sí? Personas normales que hacen cosas normales en los trabajos que cada uno tiene. Somos personas normales haciendo cosas normales, pero con una intencionalidad extraordinaria. Eso es lo que cambia todo. Eso es lo que le cambia el chip a la persona. Yo era músico, ¿sí? Y servía en la iglesia y todo, y hacía en mis ratos libres la tarea que Dios me encargaba, pero todo cambió con mi encuentro con Dios. Todo cambió. Un fin de semana de encuentro con Dios, eso cambió todo. Entonces,
aquí lo importante y lo interesante es que esa persona que salió el viernes del trabajo y regresa con ese chip distinto el lunes y ve ese lugar de trabajo como su campo de misión. Como bien decías tú, Angelito, con el tema, ¿no? La tierra que piso es tierra de misión. Y sentarme en el escritorio donde estoy ahí trabajando todo el día y ver ese escritorio ya no como un escritorio, sino como el altar de donde yo estoy sirviendo a Dios a los demás. Con mi trabajo yo sirvo a los demás. Y tiene una bendición tan grande que en el trabajo hasta te pagan por eso. ¿Te imaginas? Está bien chido. Vas a ir de Me ha misión pasado, y te van a pagar. ajá, sí, es chido. Sí, me ha Y pasado. también eso también entra en como que ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer de la posición de lo que estás? ¿Lo vas a hacer el cielo o el infierno, no? Porque la misma actitud con la que entras al trabajo, a convivir, a lo que sea, todo eso va a tener que ver con cómo no tan solo tú lo sientes, pero los demás. Si tú estás ahí de amargado, malagradecido, bla, 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 todos los demás lo van a pasar peor. Si tú Sí. estás ahí agradecido con ganas de cambiar todo, de hacer, todo lo demás lo van a sentir, además de tú, ¿no? Todo cambia dependiendo de cómo tú entras a cada encuentro en tu vida. Exacto, sí, y como siempre se los digo respecto a eso, les digo, y nos estás embarrando a todos ahí porque van a pensar que todos somos iguales que tú, ¿no? Pero ahorita que menciono el tema de los trabajos, o sea, recuerdo un joven que se acercó al final de una hora santa, se acerca y me dice que por mucho tiempo buscó el trabajo que ahora tenía. Dice, el trabajo de mis sueños, el trabajo que yo quería, lo encontré finalmente. Y el gusto me duró muy poco, dice, porque justo enfrente de mí llegó una persona nueva a trabajar, dice, es una mujer que está amargada, todo el tiempo me tira mala onda, habla mal de mí, me mira feo, o sea, es una persona amargada, resentida. Dice, me encantaría dejar el trabajo, pero no puedo, no me puedo dar ese lujo. Entonces me dice, dame un consejo, ¿qué hago? Le digo, bueno, pues pides el consejo, ahí va la tarea y la vas a hacer, compadre. Le digo, mañana por la mañana lo primero que vas a hacer, lo primero es tu mejor sonrisa para esa persona. Mientras oras en tu interior por ella, tu mejor sonrisa. Pero te va a costar mucho, vas a sufrir mucho. No te va a salir a la primera tal vez, pero tu mejor sonrisa, tu mejor sonrisa. Y luego pasado mañana, vas a orar en tu interior por ella y tu mejor sonrisa. Y al otro día, así, le dije, y luego platicamos. Es que la amabilidad rompe el hielo siempre. Bueno, no siempre va, pero la mayoría de las veces. Y pasaron unas semanas, regresó y era otra persona ese muchacho. Era otra persona. Venía feliz, venía contento. La primera vez estaba triste, estaba preocupado. Y después viene con una cara de felicidad. Me dice, no lo puedo creer. Le digo, ¿cómo está la amargada? Me dice, todo cambió. Todo cambió. Dice, casi. No, dice, es mi mejor amiga. Dice, en unas semanas me he conseguido una amiga, pero amiga, dice. Almorzamos juntos, tomamos café y platicamos y convivimos. Y dice, puedo considerarla una gran amiga. Y me estaba perdiendo de eso, dice, por prejuicioso. Estaba pasando por un momento muy difícil, dice, y gracias a esa sonrisa forzada con la que empecé esta relación, pude acercarme a ella y ayudarle en esa necesidad. Mucha Es- gente tiene miedo a empezar por sentirse falso, ¿no? Tiene Ajá. miedo a dar el primer paso por sentirse falso, pero es de que, no, o sea, es como, digamos, Ángel y yo tenemos una Es como experiencia dormir, profesional. ¿sabes? Sí, sí, exacto, como dormir. Es como dormir, empiezas fingiendo que estás durmiendo y luego te duermes en serio. No lo logras. Sí, es de que finges la sonrisa y luego se vuelve la sonrisa, ¿verdad? Sí, así le fue a este cuate, la verdad. No, pero ¿qué ibas a decir Sí. Andrés? Antes de eso? No, o sea, es básicamente eso, ¿no? Primero, o sea, tienes que actuar como si sabes que todo va a estar bien para que todo salga bien. No, porque nada está seguro. No Exacto. es algo de fe. Tienes que tener fe que vas a salvar a alguien y te vas a salvar de vuelta. Tienes que tener fe que... Te tienes que arriesgar, ¿sí? Ujú. ¿Qué puede pasar? Que la persona no corresponda y bueno, pues ya Que tomarás tienes los... insomnio. Pero
Pero te digo que es muy interesante la historia de este chavo porque los resultados fueron buenos, ¿no? O sea, eh, y algo que tenemos que erradicar de nuestra vida para poder servir auténticamente en lo que hagamos es quitarnos los prejuicios. La semana pasada hablaba de, de la apología, ¿no? Que hay mucho pseudo-apologeta que a mí la verdad no me gusta, pero hay muchos apologetas que admiro enormemente, sí. O sea, la apología, retomando un poquito, ¿no? Era lo que Pedro nos sugiere en la primera carta, dar razón de nuestra fe, dar razón de nuestra esperanza, dar razón de nuestro cristianismo, ¿no? Y uno de esos apologetas famosos que a mí me encanta es Santo Tomás Moro. No sé si alguna vez han escuchado de él. Santo Tomás Moro sirvió en la corte cuando Enrique VIII se puso de caprichoso, ¿no? Que le diera el imprimatur, ¿no? Para casarse con Ana Bolena, creo. Sí, ya había tenido muchas mujeres, pero fue firme. Santo Tomás era canciller en la corte y él fue firme, tanto que le costó la vida, tanto que murió decapitado. Y viendo la historia de Tomás Moro y de tantos, ¿no? Yo creo que hay que liberarnos de los prejuicios, que es eso que mencionabas ahorita, Andrés, de que no nos creen o creen que somos falsos, y yo creo que los prejuicios nos estorban mucho para poder servir auténticamente. Y una de las cosas que he notado peor es que tú mismo dices, ¿cómo voy a empezar así si voy a ser falso? O sea, si es falso, Ajá. pero tú quieres, ¿no? Te quieres llevarte bien con esta persona. A lo mejor no te llevas bien con Ajá. esta persona, pero tu deseo es compartir un poquito de ese amor, bla, bla, bla. Entonces tienes que empezar por algún lugar, aunque sea falso. O sea, sí, La vez pasada vi un documental de los Beastie Boys, una banda, y esta banda empezó de que haciendo mensajes como que no nos importa nada, pero luego conforme fueron creciendo, sus canciones ya tomaron un rumbo. Y decía de que no les parece falso, dice, prefiero ser falso a ser la misma persona siempre. Entonces, Sí, entonces es como que tiene cierta falsedad al principio, Sí. pero sí, pero si no das el paso, si no la forzas. sí. Tengo un muy buen amigo con el que he estado hablando últimamente y él está pasando la difícil y él una de las cosas que él se pone, se autobloquea, se detiene a sí mismo de ser más feliz, de intentar más en su vida porque dice, pero al final de que, o sea, dice, yo quiero ser buena persona, quiero llevarme bien con estas personas, quiero tener una mejor relación con mi familia, pero luego se detiene y dice, pero lo estoy haciendo por mí, estoy siendo tan egoísta y es de que, está bien. Si eso es lo que tienes que hacer para dar el primer paso, hazlo. Y si dices, es por egoísta, no más di, es porque yo tengo que hacerlo, es porque yo me dije que lo voy a hacer. Olvídate de todo este prejuicio hacia ti mismo, ¿no? Muchas veces lo sientes más, siento que la mayor obstáculo ni siquiera es cuando los demás te lo dicen, es cuando tú te lo dices a ti mismo. Exacto, sí, sí, sí. Sí, es animarse a hacerlo, ¿no? Y dejar los prejuicios hacia los demás y también esos prejuicios internos contra nosotros. Y retomando lo de Tomás Moro, saco en conclusión, o sea, él llegó al cielo sin cabeza. Entonces, yo pienso que es mejor llegar como tantos mártires al cielo sin cabeza que llegar con la cabeza llena de prejuicios. Yo creo que es más sencillo, ¿no? Irnos lavando, ir gestionando en nosotros, porque todo el tiempo tenemos la oportunidad para eso, sí. O sea, ¿cómo puedo servir mejor a X o Y persona? O sea, ¿te imaginas abrazar a un hombre que te dice, maté a mi esposa, y en la cárcel? Bueno, yo no soy nadie para juzgarte, yo no te voy a juzgar. No es mi responsabilidad juzgarte. Íbamos de misiones a los tiraderos de basura y entregábamos ayuda a todos, era a todos. Y venía una mujer con tatuajes de la mal llamada Santa Muerte, ¿sí? Y algunos misioneros se escandalizaban, dice, a ella no le des, le digo, porque no, tiene hambre, a todos. Dijo la viejita, no, dijeron que a todas. Es un mal chiste, pero bueno. Es a todos, o sea,
no me interesa si, no sé, si esta persona hizo tal o cual cosa, si es mi hermano y lo voy a ayudar, porque, Nadie aquí es porque es más que el mi, otro, ¿no? Nada, o sea, No se entendió bien que nadie es más que... nadie es más que otro, dijo Andrés. Ah, ya. Sí, o sea, tratar a las personas con dignidad, sea quien sea, tratar a las personas con caridad, vaya, ese es el llamado del cristiano, o sea, no podemos ignorar eso, ¿no? Es una exigencia que el Señor hace, ¿no? Como la higuera, viene a buscar frutos, ¿sí? Va a seguir buscando frutos en nosotros todo el tiempo, porque el amor de verdad nos exige eso. Los seres humanos pedimos muy poco, no sabemos ni pedir. Pedimos un poco de placer, ¿sí? Pedimos un poco de tiempo, pedimos un poco de esto, un poco de aquello. Y si fuéramos conscientes de ese amor que hay en nosotros, tendríamos, yo creo que la misma manera de pensar de Jesús y pedirle a los demás también, a los que amamos, cosas grandes para despertar en ellos esa inquietud, esa inquietud que está ahí dormida, despertarla para que ellos puedan también abrazar esta maravillosa vida, porque me la veo así, o sea, a mí me encanta mi vida después de Dios, ¿no? Este encuentro con Dios, me encanta lo que Él nos pone a hacer en familia y, y es algo que he saboreado tanto junto con mi familia que no quiero que nadie se pierda esto. Yo quisiera que mucha gente tuviera, eh, digo, Ángela ha visto, ¿no? Mucho de lo que hemos compartido haciendo música juntos, Ángel. O sea, tú ves el rostro de la gente lleno de esa luminosidad, tú ves esos ojos rasados de llanto, esa gente quebrada delante de Dios, tú ves todo eso y sabes de lo que estoy hablando. Pero ¿te imaginas que esto lo pudiéramos así hacer todo el tiempo con quien fuera, ¿no? Porque todos tenemos esa urgencia de Dios en nuestro corazón. Sí, 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 en efecto. Sí, pues... ¿Te fue, Angelito? a Nada, mí, es a mí que me da, a tengo mí varias me- ideas que hilar, pero si quieres darle tú. A mí me da curiosidad porque estábamos hablando de eso de como dejar nuestros prejuicios. Tú llevas haciendo mucho tiempo, Chucho. ¿Tú tuviste algunos prejuicios que cambiaron o sentimientos que cambiaron cuando fuiste a la prisión, cuando fuiste a, a donde sea, Los ¿no? tiraderos. Ujú. Pues todo el tiempo me pasa, no nada más, o sea, todos los días me pasa, todos los días me asaltan prejuicios, pero procuro siempre ir al corazón cuando algo así viene. Antes no lo hacía, antes actuaba eh, el lado reptiliano. Salía el Neandertal que tengo todavía escondido y, y hacía, la verdad, un desastre, ¿no? De hecho, hace poco en la hora santa hablaba de la diferencia entre cosas incómodas y bochornosas y vergüenza. O sea, lo incómodo y lo bochornoso son cosas que me acuerdo y me dan risa, ¿sí? Y, pero las cosas vergonzosas, esas, la verdad, eh, procuro ya no caer tanto en la trampa, pero sí he hecho cosas muy, muy, muy vergonzosas de las que me arrepiento profundamente. Y es una de ellas por esos prejuicios, ¿no? Por esos juicios previos, que eso quiere decir prejuicios. eh, por ejemplo, un día andaba paseando con mi perro aquí afuera. Bono era un Golden Retriever de 40 y tantos kilos, enorme. Y vivimos en Valle de Infonavit, tercer sector, y pues aquí hay de todo, ¿no? Entonces andaba yo paseando. Viene un muchacho moreno, calvo, todo tatuado, y donde lo veo que viene de frente a nosotros, pues lo que hice fue irme apartando un poco, ¿no? Luego el prejuicio, ¿no? Pues me va a hacer algo, no sé, se ve peligroso. Y, y conforme se iba acercando, no dejaba de mirarnos. Entonces ya cuando estuvo cerca de nosotros, así de rudo el muchacho, ¿no? Le salió su lado femenino y dice, qué hermoso está su perro, señor. Me da permiso de, Plot twist. me da permiso de acariciarlo, así, con esa ternura. Le digo, claro, por favor. No, pues. Y yo, pasando aceite, ¿verdad?
abrazó, abrazó a Bono que era todo cariñoso, se dejó abrazar y así, o sea, era un cuadro lindísimo, lindísimo, que mi prejuicio hubiera arruinado ese encuentro. Entonces, el bote de basura de aquí de la casa en el patio, que era lo primero que Bono atacaba en la mañana al salir, porque viven adentro de la casa nuestros perros, y lo primero que hacía Bono a la hora de salir era ir a marcar ese bote, ¿no? Era su baño. Y un día, reflexionando con este joven, rayé el bote de basura, le puse una leyenda, dice, deposite aquí sus prejuicios. Ahí es donde deben estar los prejuicios de todo el mundo, sí, en la basura. Sí. En la basura porque no nos sirven para servir a Dios, nos tenemos que quitar eso todo el tiempo. Y no es algo que sea del pasado, es algo actual, o sea, eso lo sigo trayendo conmigo. Entonces lo tengo que estar purificando todo el tiempo con el servicio, con la oración, con la atención. Estar atento siempre a ese tipo de fallas en uno nos ayuda a ir erradicando poco a poco todo esto. Angelito, estabas apuntando ahí cosas que ibas a soltar. Empecé a notar más que nada de que cosas que se me quedaban de tu tema, ¿sabes? Así como que cosas de que, esto está chido, está chido. Para tuitearlas. Para tuitearlas así, de que te las voy a robar la autoría y así. Pero yo, por ejemplo, estuve en grupos misioneros, tocó la pandemia, nunca me tocó irme de misiones y así. Y está bien chido. Yo empecé más que nada porque quería incomodarme, porque muchas veces cuando te quedas en la Sí. cómoda, te quedas en la pecera y te estancas. Sí. Entonces, en un momento de oración le dije a Dios lo hice para enfocar. Le dije de que cómo le hago para volver a incomodar mi fe. ¿Cómo lo hago eso? Y me mandan una invitación a un querigma de ese grupo. Y yo de que, ok, bueno, no hay otra forma de incomodar. Nah. Fueron muchas experiencias muy padres, la verdad, del grupo misionero. Y fue más que nada para incomodarme. Pero ahorita que mencionas los prejuicios, creo que es algo que no se dice mucho, ¿sabes? O sea, y es algo bien fundamental para el misionero. O sea, sí incomodarte, sí salir, sí ser imagen viva de Dios. Pero también esa parte de quitar los prejuicios, como que se me queda bien, bien machín, más que nada porque ha sido cuando se quitan mis prejuicios que salen los testimonios más heavies, ¿no? Porque contar mi testimonio ahorita con ustedes es como que es un ambiente controlado, es un ambiente de confianza. Pero, por ejemplo, cuando mencionabas lo de la escuela de arte, Andrés sabe lo que alguna vez pasó, estando en la escuela de arte. Nos pidieron hacer una pieza artística sobre algún tema de fe, ¿no? Y pues yo sentía que no puedo callar lo que he visto y yo digo, pero Exacto. estoy en la escuela de arte, ¿sabes? O sea, estoy en la escuela donde la pieza anterior es una pieza tirándole a la iglesia, ¿sabes? Entonces, yo estaba así de que bien paniqueado y por esos prejuicios tanto hacia el grupo, hacia mí, yo estaba de que bien paniqueado, cuando al final del día simplemente dejas fluir el Espíritu Santo y dices de que, Exacto. ¿sabes qué? O sea, que vale, o sea, no importa, o sea, tú date, y terminé contando mi testimonio enfrente de un salón, o sea, mi testimonio hasta ese año. Tuve una sanación física, ustedes ya lo saben, igual lo cuento Sí. luego, pero conté de que, o sea, y no, les decía, no los quiero convertir a todos a la iglesia católica, pero quiero que entiendan por qué yo no me puedo ir de la iglesia católica, quiero que entiendan por qué Dios es así. Entonces, fue un momento muy loco, porque todos estaban de que en su rollo, pero todos al final de que conmovidos, o sea, esos ojos rasgados, o sea, la profesora me dijo de que, quiero llorar y así, de que, no, pues, no soy yo. Y si hubieras mantenido, o sea, y lo presenté con todo y prejuicios, ahora imagínate cómo puede fluir muchas cosas si te quitas los prejuicios de encima, ¿no? Entonces creo que eso es Sí, algo que... te restan sensibilidad los prejuicios y esas barreras que ponemos. Una de las misiones que teníamos era abajo de los puentes con la gente que vive en situación de calle. Entonces llegábamos a un equipo muy grande. O sea, lo que hacemos es con mucha gente, no nada más nosotros. No podríamos físicamente, humanamente, no podríamos hacerlo nada más en familia. Se une a mucha gente y bueno, pues en esa revoltura pues hay de todo, ¿no? Y también hay muchos prejuicios. Es lo que más hay. Estábamos dándoles el desayuno, llevábamos ropa, cobijas, llevábamos una enorme cantidad de cobijas y estábamos dándoles el desayuno
Y había un señor que vivía ahí debajo del puente. Y me encanta porque son los más solidarios entre ellos. Me decía, hermano, mire, venga, vamos con este señor que no puede caminar y vamos a llevarle el desayuno, la cobija y algo de ropa. Y allá vamos. Y lo, hermano, mire acá, y hermano, todo el tiempo. Y él no nos había pedido nada todavía. Es que eso es lo interesante, es cuando la multiplicación, ¿no? De los panes y los peces, se quedaron con una buena cantidad de alimento los apóstoles después de la tarea, ¿no? Pero él, así lo visualizo con los apóstoles. Él atendiendo a sus hermanos, al final le fue mejor. Al final le fue muy bien, pero el plus fue porque me dice, hermano, es que mire, aquí todos los días chupamos Tonayán. Y dice, y aprovechando que estamos de fiesta porque vinieron ustedes, eran las 10 de la mañana. Un cosaco. ¿Qué le parece si hacemos una cooperacha con los misioneros y compramos una botellita de Don Pedro a esas horas? Le digo, una botella, no seas pichicato. Le digo, no, más. Entonces organicé la cooperacha y hubo quien se rasgó las vestiduras y me dice, ¿cómo permites? Le digo, a ver, ¿vas a ver el fútbol al rato tú? Me dice, sí. ¿Te vas a echar tus cheves con tu familia? Y ellos no tienen derecho. Digo, es lo único que les quita el frío a ellos. A lo mejor hay quien se rasga las vestiduras al escuchar también, pero lo siento. Se trajo 3 botellas. Lo dijiste. 3 botellas de Don Pedro, refresco, sus vasos desechables de ahí del Seven, se trajo todo. Y él repartió entre sus amigos. Al que quería se acercaba y se aventaba ahí su bebida. Y la verdad, como él dijo, fue una fiesta. Ya medio chachalaco viene otra vez y me dice, hermano, porque me dice en una de esas, ¿quién soy yo para ti? Le digo, no sé, tú dime. Me dice, pues tu hermano. Ah, bueno, pues somos hermanos. Y luego señala a mi esposa Miriam, me dice, ¿y ella quién es para mí? Le digo, ella, pues es tu hermana. Y como ella andaba pedo, me dice, no, ella es mi esposa, ella es mi señora. A la madre. Y le digo, desgraciado, a ti te andaba buscando, tengo más de 30 años cuidándotela y manteniéndotela, llévatela ya. Y es eso, o sea, poder compartir la alegría, poder compartir el abrazo, compartir un montón de cosas que si vuelvo al incurvatus, si seguimos encorvados viéndonos a nosotros mismos, nos vamos a perder eso que está ocurriendo todo el tiempo, especialmente en la casa, y siempre hago esa aclaratoria, especialmente en la casa. O sea, mi principal misión está aquí adentro con Miriam. Es mi misión primordial, Miriam, mis 3 hijos, mis nietas, y agarro ese corte, obvio mi nuera da, perdón, agarro ese corte hacia el mundo y Dios de verdad estará complacido, agradecido de que no invierta las cosas, ¿no? Que no empiece afuera y aquí no dé, o sea, que no sea, como dice el dicho, ¿no? Candil de la calle y oscuridad de la casa. O sea, yo tengo que alumbrar primero en mi casa y no sirve esto, o sea, y es algo, sí. Estamos llamados a cuidar a nuestra familia primero, ¿no? También Sí. el Sí, hogar es lo más importante porque es donde Dios nos llama. Esa es como la unión más sagrada que tenemos, ¿no? La iglesia Exacto. doméstica que le llaman. Exacto, la iglesia doméstica, muy bien dicho, Fe, porque tendemos a confundir, es que somos muy buenos para cambiar el evangelio, ¿no? El que no deja a su padre, a su madre, espérame, no. A mí me la han aplicado eso un montón de veces, y les digo, a mí no me chantajees con eso, porque no te voy a comprar la moto, no te la compro. No. No, pues, soy una liebre muy lampareada en ese sentido, y no, la verdad no me voy por ahí porque tengo muy claro lo que Dios me pide. Entonces, para mí es más sencillo estar atento a la voz de Dios que a esas voces chantajistas que de pronto se filtran, ¿no? Ya sean las propias o las ajenas. Pero
pero sí es Prejuicios. los prejuicios, sí, los propios y los ajenos. Es que eso se me quedó. No, pues, Es difícil balancear porque para un lado los prejuicios tienen su lugar, ¿no? Son una herramienta para sobrevivir, ¿no? Y Exacto, o sea, fue lo que puso a Chucho en modo de alerta, por ejemplo, en ese caso, ¿sabes? O sea, fue lo que lo puso en modo de alerta el prejuicio. exacto. Y por eso es como que hay que saber cuándo aplicarlos y cuándo es apto bajar la guardia, ¿no? Porque lo último exacto. que quieres es decir, voy a eliminar todos mis prejuicios y lo primero que lo primero que pasa es que vas y te salgo. No, o sea, Corte a las lápidas. pero a la vez es como que ya que se abre esa oportunidad para tener una conexión, decir, bueno, esta es una oportunidad, ¿no? Esta es la oportunidad para bajar mis prejuicios, tener esta conexión genuina, porque al final del día, en cuanto a conexiones intrapersonales, ese prejuicio es fricción. Nunca vas a tener una conversación genuina con alguien si no te olvidas de todo y dices, voy a tener esta interacción. Sin pensar en Exacto. nada más, además de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Am, Hay una frase que no sé quién la dijo, pero se la escuché a un influencer, bueno, un youtuber de música, Jaime Altozano, que dice, el éxito de la persona lo puedes definir en base a la cantidad de conversaciones incómodas que esté dispuesto a tener. Y es eso, es incomodarse, porque muchas veces nos quedamos en esa comodidad. Y así. Sí, en la comodidad del templo muchas veces, y eso ocurre con harta frecuencia, eh, estar a gustito en ese espacio donde nos sentimos, volviendo al tema de la pecera, ¿no? O sea, pues ahí el clima está rico, ¿no? El ambiente está rico y, y nos estamos perdiendo la aventura del servicio, la aventura de ver a Dios en los demás, ¿no? Eh, yo con todo esto, pues digo, se me ocurren muchos textos ahorita, pero hay un texto y lo voy a juntar con el del Monte Tabor. Aparece en Deuteronomio 22, del 1 al 4. Es muy claro, no es un precepto, ¿no? Están los 10 mandamientos que tenían los judíos y hay 613 preceptos. Este es uno de los preceptos, aparece en ese texto de Deuteronomio 22. Dice, si vas por el camino y te encuentras al buey de tu vecino, en mi Biblia dice buey, dice, te encuentras al buey de tu vecino, no te harás el desentendido, lo tomarás y se lo llevarás. Si vas por el camino y te encuentras a la oveja o el asno de tu vecino, no te harás el desentendido, lo tomarás, se lo llevarás. Y si encuentras a un animal que no sabes de quién es, no te harás el desentendido y lo cuidarás en tu casa y lo alimentarás hasta que aparezca el dueño. Entonces, aquí el común denominador es no hacerse el desentendido. No nos hagamos, no ser, sí, o sea, estar atentos a la necesidad de los demás, sí, ya trayéndolo, tropicalizándolo al ser humano, no al burro y al buey y nada, sino a los demás. ¿Dónde está tu Pero, hermano? exacto, sí, sí, exactamente, porque se estaba haciendo el desentendido, que ahí no. Entonces, mm, hay, está este texto que lo quiero llevar a esta historia que les compartí, este episodio en el Monte Tabor, porque quedarse en el Tabor solamente, en el templo, y no atender a la necesidad del hermano, y la necesidad no tiene que ser física todo el tiempo, ¿no? O sea, hay quien necesita un poco de nuestro tiempo, hay quien necesita ayuda, hay quien necesita un montón, la gente necesita todo el tiempo, entonces De hecho, estar ahí para el otro, hoy en día casi nunca es física, ¿no? Hoy en día muchos buscan emocional, conexión, sí. psicológica, Ujú. sí, pero quedarnos guardados en la pecera, en el templo, pero que no ofenda comparar pecera con templo, es hacernos, A mí es, no me ofende. es, es hacernos los desentendidos, ¿sí? Y Jesús no lo hizo, por eso insisto, estaba en el Tabor y cuando Pedro le sugiere vamos a quedarnos aquí, inmediatamente baja al valle y expulsa los demonios del joven. Hay otra escena en la que aparece una vasija llamada Jofaina, eh,
La primera vez que aparece cuando Jesús está lavándole los pies a los discípulos, a los apóstoles. Y quiero mencionar la segunda primero, ¿no? Que es cuando Pilatos pide una jofaina, cuando están enjuiciando a Jesús, para lavarse las manos, para hacerse el desentendido, ¿sí? Así. Porque de verdad, cuando nos quedamos seguritos en nuestra zona de confort, en la pecera, en el templo, en el Tabor, nos estamos lavando las manos, somos desentendidos. Pero cuando nos arremangamos para acercarnos a servir a nuestro prójimo, nos estamos pareciendo a Jesús, que está postrado ahí delante de sus amigos, lavándoles los pies, haciendo el trabajo más humillante, porque era el esclavo más barato del mercado el que hacía esa tarea, lavar los pies. Y eso lo hizo Jesús. Y nos deja claro, si yo lo he hecho, ustedes también lo deben de hacer. O sea, aquí el alumno no puede ser más que el maestro. Entonces nuestra tarea está ahí. ¿De dónde están lloviendo tantas pedradas? Estoy jugando a los quemados todo el podcast, ¿sabes? Oye, eso. ¿Soy yo? A ver, y aclaro que se los digo y me lo estoy diciendo, porque es que todos tenemos aquí nuestro talón de Aquiles, y todo el tiempo el Señor, de verdad, como en la historia de la higuera, viene a buscar frutos. Sí, porque esa es la clave, los frutos. Por sus frutos los van a conocer, dice el Evangelio. Sí, la clave son los frutos. Todo el tiempo el Señor nos lleva en Tabor, y eso es maravilloso, pero nos dice, no te quedes aquí en el Tabor, porque está el valle, hay necesidad, hay mucha necesidad. Entonces nuestra tarea es urgente, y es, o sea, para allá, o sea, ahorita lo estamos diciendo, sí, pero mañana o en un ratito más se nos va a presentar esa necesidad. A lo mejor alguien te manda un mensajito y anda quebrado, y pues darte el tiempo, no postergar las cosas y decir mañana le contesto. O sea, todo el tiempo estamos siendo utilizados por Dios cuando estamos dispuestos. Y esa necesidad, pues, tiene que ser atendida por aquellos que decimos que amamos al Señor. Hermanos, no quiero ser yo El causante. el No, causante. pero tú tienes ahorita un pendiente, ¿verdad? O sea, ahorita me ocupo a las 10, entonces, ¿les parece Pues, dejarlo aquí? Algo para cerrar, algo con el que se quedan, que quisieran terminar. Andrés, Pues yo, bueno, no, pero una cosa que me gustaría hablar la siguiente es cuando estábamos hablando de cómo salir de nuestro ámbito, de ponernos incómodos, como dices tú, Ángel. Recuerdo una experiencia que tuvimos tú y yo, Ángel, donde fuimos a un cierto lugar y nos pusimos muy incómodos. Así que Ajá. estaba pensando en eso, pero creo Fuimos que a eso... Espinazo a ver al niño Fidencio. Sí, entonces fuimos a hablamos- Espinazo. podemos hablar. Ajá, así que eso es un... el sincretismo religioso. El sincretismo religioso, Sí. No, va a ser un tema para la próxima y lo seguimos hablando. Yo creo bueno, que me quedo es miren, les voy a leer lo que puse. Valora con quien comes, que es anoté las palabras libertad, la felicidad, la humildad y ensimismarnos, que muchas veces nos ensimismamos, y que muchas veces queremos encerrarnos y queremos encerrar a Dios por lo mismo, y y muchas veces lo que no nos deja es nuestros prejuicios hacia nosotros y hacia el hermano. Y así es como que lo que yo me quedo. Es como que eso. ¿Tú, Chucho, algo que quieras decir antes de irnos? pues yo la verdad que estoy agradecido con Dios, porque ustedes dos, con lo que saben hacer, resucitaron a este muerto, ¿no? A este viejo. Y eso lo agradezco mucho. El poder compartir esto es tarea de misión también, usando estos medios que de lo virtual, por la acción del Espíritu Santo, pasa a lo real y toca corazones, y les agradezco de verdad mucho la misión que están haciendo con estas herramientas. Por lo Y menos ya, este corazón ya, o sea, este corazón necesita esta plática, ¿sabes? Sí. Hablo por mí, este corazón necesita esta plática, entonces muchas gracias a los dos. Y si hubo golpes que me golpearon, dije, yo soy el que está haciendo un mal amigo ahorita, yo soy el que está
echando un ojo ciego en este momento a tal cosa. A lo mejor no lo haces con ciertas cosas, pero con otras cosas, sí, no eres el villano en todas las ocasiones, pero en algunas sí. Sí, tenemos nuestro talón de Aquiles, como dijo el buen Chucho. Y pues bueno, muchas gracias a todos los que escucharon Diosito Podcast. Y pues bueno, nos vemos la otra semana si Dios quiere. Adiós. Un abrazo muy grande. Dios los bendiga, muchachos.